Vamos a dar la bienvenida a muy bien, dándoles a cada uno de ustedes una cordial bienvenida, agradecido eternamente con el Señor por su tiempo, por su dedicación y su anhelo ferviente de estudiar la palabra de Dios. Es una gratitud inmensa que tengo hacia ustedes y también pues primeramente ante Dios. Seguimos con la lección número 3. Ya hemos estudiado, la primera lección fue Jesucristo perdonó los pecados al paralítico, ¿verdad? La segunda lección, ¿se acuerdan cuál fue la segunda lección? ¿Y alguien que está entrando aquí? Bueno, la segunda lección fue la alimentación a los 5,000 y hoy vamos a hablar de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Pero mientras llegaba, también el encuentro que tuvo con Zaqueo. Entonces, esa historia vamos a aprender hoy. Muy bien, vamos a empezar con una oración, implorándole que nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros. Amado Salvador, yo sé que no siempre te honro con mis pensamientos, palabras y acciones. Te pido que me perdones, que me ayudes a verte como mi Rey y como el Rey de todo el mundo, y que te honre y te sirva con todo lo que soy y lo que hago. Te doy gracias porque no solo eres mi Rey, sino también mi Salvador. Te doy gracias, Padre Celestial, porque desde el cielo enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Y eso es lo que estamos estudiando en este curso, la obra maravillosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ayúdanos, Padre amado, a contemplar con gozo, con alegría, estas historias maravillosas que cambiaron la vida de la gente que estaban allí, pero también que cambia la nuestra, porque es el mismo poder, la misma palabra que ellos recibieron hace más de 2000 años atrás. Bendícenos, Señor. Todo esto oramos en tu nombre. Amén. Muy bien, están algunas familias ingresando. Muy bien, entonces en vez de hacer al final de la clase este resumen, vamos a hacer al principio el propósito de Academia Cristo. Muchos de ustedes ya han tomado algunos cursos y en algunos de las clases siempre está en estas diapositivas, ¿verdad? Entonces, el propósito de Academia Cristo es capacitar para cumplir la gran comisión. Eso es lo que estamos haciendo. Hay un micrófono que está encendido, desactívelo, por favor. Gracias. Y es lo que estamos haciendo, enseñando la palabra de Dios, ayudar a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y orientar para que lleven a otros lo que ustedes han aprendido. Este es el propósito número 1, ¿verdad? Compartimos con ustedes la palabra de Dios para que ustedes también compartan con otros la historia maravillosa de aquel que cambió su vida para siempre. Muy bien, la segunda cosita que quería hacer es, quiero hacer un grupo de estudio de la palabra de Dios. Puede orientarme. Entonces puede comunicarse con su profesor, con alguno de los misioneros, crear un grupo sembrador. ¿Qué es un grupo sembrador? Es reunirse alrededor de la palabra de Dios, alabar, cantar y darle gracias al Señor por la salvación que Él nos ha concedido. Es lo que yo estoy haciendo, ustedes también van a hacer, ¿verdad? De pronto usted mira en su comunidad, con su familia, y tienen el deseo ferviente de estudiar la palabra de Dios, pero no tienen
nada concreto, ¿verdad? Entonces ustedes van a enseñarle a ellos lo que están aprendiendo. Este mismo material, ustedes saben que está disponible para ustedes y pueden usarlo cuando deseen. Muy bien. Y la otra cosita es deseo unirme a ustedes. ¿Qué debo hacer? Comunicarse con su profesor. Este es un proceso de unidad doctrinal. Entonces, lo que es el acuerdo doctrinal es que ustedes creen lo que yo creo, ustedes enseñan lo que yo enseño, y todos los pastores y misioneros de Academia Cristo, ¿verdad? Estamos de acuerdo con lo que la Biblia enseña y las tres solas que creemos, que somos salvos solo por la gracia de Dios, somos salvos solo por la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y somos salvos solo por la palabra de Dios. Entonces, que ustedes y nosotros estemos en la misma página, diríamoslo así. Eso es la unidad doctrinal, el acuerdo doctrinal. Muchos de ustedes ya quizás han hecho esas 92 preguntas, pero si alguno de ustedes desea, con gusto podemos hacerlo. Obviamente no hay ninguna obligación, como ustedes ya saben. Nuestro propósito es enseñar la palabra de Dios. Si tienen alguna pregunta, pueden hacérmela al finalizar la clase, quedarse un ratito más para hacerme alguna pregunta sobre las tres cosas que mencioné. El primero, el grupo sembrador. La segunda, el acuerdo doctrinal. Y la tercera también, pues, el propósito de Academia Cristo. Excelente, hermanos. Haciendo un paréntesis a la clase, ¿verdad? Que les dimos, ¿verdad? El video y el pasaje bíblico. La importancia de Juan, Jesús y Lázaro. Entonces es importante en esta historia, como dice aquí, la historia de hoy se enfoca en dos eventos, la historia de Zaqueo y la entrada del rey a Jerusalén. Pero otro evento que tomó lugar entre los dos fue Juan, un evento muy importante para nosotros. Lázaro, el hermano de Marta y María, se enfermó y murió en Betania, ¿verdad? Los judíos saben que es peligroso ir a Judea, pues quieren matarlo a Jesús. Mientras Jesús llegó a ver a Lázaro, ¿verdad? Le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás, ¿verdad? Jesús muestra su poder sobre la muerte al decirle a Lázaro que salga. Este pasaje bíblico nos prepara para la resurrección de Cristo, que tomará lugar pocos días después. Después de eso, los judíos ya concretaron sus planes para matar a Jesús. Hasta querían matar a Lázaro, también porque muchos creían en Jesús por su testimonio, ¿verdad? Entonces, para entender un poquito la historia de hoy, hice un pequeño resumen de el capítulo 11 de Juan, que, ¿verdad? Lucas es el único de los tres evangelios que habla de la historia de Lázaro, de Zaqueo, ¿verdad? Entonces, él lo pone justo antes de la entrada triunfal a Jerusalén, pero vemos que en Juan capítulo 11 hay un proceso, cómo funciona, ¿verdad? Excelente, hermanos. Vamos a nuestra clase. Perdón por la introducción larga. Pero bueno, ¿qué fue lo que les llamó la atención del video que vieron, de la introducción que hizo el profesor, el pastor Tony, y del pasaje bíblico que leyeron? Un resumen de lo más importante que a ustedes les llamó la atención. ¿Un voluntario, una voluntaria? Profesor. Sí, Natalia, adelante. Bueno, me gustó del pastor Tommy cómo comparó lo que fue la entrada de Jesús a Jerusalén con la de un líder de nuestros tiempos, ¿no? Como los líderes ahora van rodeados de escoltas, guardias o escoltas de soldados en autos costosos,
blindados y sumamente protegidos, y cómo el rey de reyes, señor de señores, en esa humildad, en ese amor, en un pollino. Pero algo que nunca me había percatado hasta el día que hice la tarea, que el pollino era, por decirlo así, virgen, o sea, no había, era un pollino de asno que no había sido nunca usado. O sea, era como decir, en idioma veterinario, ¿verdad? Como hablan los doctores, virgen, o sea, Sí, sí, sí. el asno nunca había sido usado para las labores propias de esa raza de animal, ¿no? Entonces veo cómo el Señor en esa humildad eh, entró apacible, lleno de paz, de confianza, de tranquilidad y lógicamente pues todo lo demás que se suscita, así como las preguntas que usted dejó, cómo es tan importante y cómo la profecía del Antiguo Testamento, las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en él y sobre todo esa, la de ese día tan importante en que en esa semana tan crucial iba a culminar con el perdón, ¿verdad? De todo pecado, de toda la humanidad, de todos los tiempos. Gracias, Natalie. Bien dicho. Excelente. ¿Alguien más? ¿Alguien que le llamó la atención? Buenas noches, pastor. Buenas noches. Magali, adelante, por favor. A mí me llamó mucho también la atención lo que pasa con Zaqueo cuando se encuentra con Jesús. Como Jesús ya lo conocía, como conoce todo. Él no tuvo que presentárselo a nadie, ya sabía y le dice, Zaqueo, baja de ahí, que hoy día estaré en tu casa, voy a dormir en tu casa. Y nos deja al menos la lectura, me deja como que dice, ¿no? Cristo Jesús ya sabía, pero lo que no esperaba quizás Zaqueo era que el cambio que iba a tener con la fe que iba a nacer en su corazón y la convicción de que aquel con el que estaba hablando era el Señor y necesitaba cambiar su vida, su manera de ser. ¿Cómo nos cambia cuando Dios toca nuestros corazones? Eso es lo que vi en Zaqueo, que él una transformación, porque no es un cambio es muy poco. Cuando nos transformamos porque Dios ha tocado nuestros corazones, se nota la diferencia. Y aquí en Zaqueo es notable. A veces nos toca el corazón Dios y más cambiamos, pero no transformamos nuestras vidas. Y eso me llama la atención a mí de Zaqueo, su actitud, y ya hacia lo que venía hacia adelante de él, que prometió lo que iba a hacer, que iba, por decir, iba a dar lo que había, prácticamente sabía él que había tomado, que no era correcto. Eso me llamó la atención, pastor. Gracias, gracias, Magali. Muy bien dicho. Sí, y también, ya para pasar a las preguntas, es el pasaje bíblico que poderosamente me llama la atención, ¿verdad? Ante la crítica de los maestros de la ley de los fariseos, que Jesús estaba en la casa de este recolector de impuestos, ¿verdad? Que Jesús les dijo, ¿verdad? No, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque yo vine ¿verdad? Para los pecadores, ¿verdad? Excelente, muy bien. Vamos a considerar la historia. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Jacqueline, adelante, por favor. Gracias, pastor, para poder compartir con todos los personajes de esta historia, pues sabemos que el principal es Dios, Jesús, Zaqueo, la gente, ¿verdad? Que está en multitud delante de Jesús, los discípulos que
que él envía los fariseos. También veo 2 soldados en el templo cuando Jesús entra. Los niños, niñas, y no sé si podemos tomar en cuenta, yo creo que sí, pastor, al burrito que mandó a traer Jesús, ¿verdad? Ujú. Sí, quizás ese está en los objetos, puede ser de la historia. Sí. Gracias. Sí. Excelente, muy bien. Sí encontraron muchos personajes, ¿verdad? Excelente. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Natalie, adelante, por favor. Sí, señor, el árbol, Ujú. el burrito, aunque bueno, Mateo da un poquito más de detalles y ahí él nombra a la mamá del burrito, o sea, la burra y el burrito. Después está, déjenme ver aquí para cambiar la página, las ramas de palmera, los mantos y la piedra sobre piedra cuando Jesús les dice a esos que murmuraron y que lo estaban instando a que se callara y que les dijo que aunque estos callen, que las piedras iban a alabar su entrada, ¿verdad? Gracias, Natalie. Muy bien. Hay muchos objetos en esta historia. Excelente. Ustedes encontraron muchos muy bien. Gracias. Seguimos. ¿Dónde ocurrió la historia? Ramona, buenas noches. Bienvenida. Qué bueno que pudo conectarse. Adelante, Ramona. Mi internet tenía problemas, pero gracias a Dios me pude conectar. Qué chévere. Hay algunos lugares, profesor. Vemos en la historia a Jericó, a Jerusalén, que fue donde Jesús hizo su entrada triunfal, y también se menciona el Monte de los Olivos. Excelente. Muy bien dicho, Ramona. ¿Sí? Pero hacer una pregunta, Sí. que ahí no me quedó claro. La parte donde menciona Betfagé y Betania, ¿podrían nombrarse ahí o no? Sí. Está entonces Jericó y luego en la entrada de Jerusalén. Primero en el camino, ¿verdad? En la calle donde se encontró con Zaqueo y luego de ahí Jesús viaja desde Betfagé y de Betania pasaron por el monte de los olivos. Entonces eran como Betfagé y Betania estaban como aldeas unidas. Entonces pasaron por ahí. Muchas gracias, profesor. Entonces se puede mencionar, ¿verdad? Aquí. Sí, porque pasaron por allí esos lugares. Excelente. Parece que se perdió el mapa, no está aquí. Bueno, hay un micrófono que está abierto, si pueden cerrarlo, por favor, apreciaría mucho. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Natalia, adelante. 8 días antes de la resurrección, o sea, el domingo de Ramos, y Jesús y Zaqueo antes de la resurrección de Lázaro, como usted nos explicó ahora en el interludio, podríamos decir, de Juan 11. Excelente, muchísimas gracias, Natalie. Sí, eso era importante, ¿verdad? Porque si uno lee el Evangelio de Lucas, leyendo la historia directo, pasa después a la entrada triunfal de Jesús, pero mientras vemos en Juan capítulo 11, ¿verdad? Hay un proceso que primero Jesús está predicando la palabra de Dios en diferentes lugares. Las hermanas, Marta le manda a llamar que su hermano está enfermo. Jesús tarda unos días, cuando él llega ya está muerto. Resucita a Lázaro, ¿verdad? Luego mucha gente cree en él. Los judíos se enojan tanto, ¿verdad? Que quieren matarlo a Jesús, ahora sí ya. Y luego a Lázaro también, porque dicen, pues, ¿verdad? Vamos a matar de una vez a los dos para otra vez
2 muertes para Lázaro, ¿verdad? Profesor, disculpe, un aporte a los compañeros. Sí. En la Biblia popular que nos ofrece Academia Cristo en la biblioteca teológica, los evangelios de esa Biblia popular tienen anotaciones muy buenas. Sí. Y sirve mucho para ubicar propiamente con exactitud las demás citas en los otros evangelios. Sí, sí, por favor, cuando vayan a la biblioteca digital de Academia Cristo, ahí están los comentarios, son bien hechos de profesores de nuestro seminario, muy prácticos, muy informativos con mapas de la geografía de donde sucedieron los hechos. Gracias a Natalie por esa recomendación. Excelente. ¿Cuál es el problema? ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Cuál es el problema de la historia que leyeron? Amén, pastor. Adelante. Sí. El problema era que Zaqueo era publicano. Y los publicanos eran deshonestos y se hacían ricos traicionando y oprimiendo a su prójimo. Los judíos los consideraban pecadores. Gracias, Julio. Bien dicho. Ramón, adelante, por favor. Sí, profesor. Aquí se ven algunos problemas. Por ejemplo, en la historia de Zaqueo podemos ver el primer problema, que la multitud le impedía a Zaqueo llegar hacia donde estaba Jesús, porque era bajo de estatura. Ese era el primer problema. El segundo, que al ver los publicanos y los fariseos, que Jesús le había dicho que era necesario que él fuera a su casa, comenzaron a murmurar. O sea, ese fue el segundo problema. Y vemos otro tercer problema, que es en la historia más adelante, cuando los fariseos le dicen a Jesús que reprenda a sus discípulos. Y Jesús le dice, déjalo, porque si ellos no hablan, entonces las piedras van a hablar. Gracias, Ramona. Bien dicho. Sí, esos son los problemas. Ahí está. Zaqueo no alcanza a ver a Jesús, ¿verdad? Estaba leyendo sobre los arbolitos de sicómoros que tenían muchas ramas y muy fácilmente para subirse a, ¿cómo se llama? Zaqueo, ¿verdad? Se subió y ahí pudo ver, y es maravilloso, como dijo Ramona, cuando Jesús lo vio, pues dijo que iba a quedarse, hospedarse en su casa, y que qué día más feliz para este hombre, ¿verdad? Despreciado por la sociedad, aunque era rico, aunque tenía todo, me imagino que no, su alma no estaba tranquila. Adelante, Scott. Buenas noches, profe. Buenas noches a todas. Para mí veo el problema de Zaqueo, pero veo primero la multitud, igual y la estatura de Zaqueo, porque él era muy bajo. Por eso él tiene que subir el sicómoro para alcanzar a ver a Jesucristo. Gracias, Scott. Bien dicho. Adelante, Jacqueline, por favor. Pastor Nixon, también quería comentar sobre el rechazo que hicieron los judíos a Jesús. Ese es un gran problema desde que él llegó ahí a Jerusalén, que nadie lo mencionó, entonces quise compartirlo con ustedes. Muchas gracias. Excelente, excelente punto, sí. Siempre Jesús remaba contra la corriente, ¿verdad? Y eso es lo maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo el mundo que llegaba
quizás hace lo que el resto de la gente hace, ¿verdad? Es en la sociedad en la que vivimos, es fácil. Pero ir contra la corriente, pues, ¿verdad? Lo veían mal, que estaba haciendo las cosas mal. Pero eso es lo que eso era lo que está en la palabra de Dios, la voluntad de Dios, ¿verdad? Jesucristo vino a rescatarnos, a salvarnos de la miseria en la que vivíamos. Pero eso no veían los líderes religiosos, los políticos, nada de eso, sino querían eliminarlo para estar tranquilos, para que nadie les incomodara, seguir con su poder, con su estatus social, que nadie les interfiriera con sus estilos de vida, ¿verdad? Excelente. ¿Alguien puede hacer un resumen de los eventos que ocurrieron en esta historia? Primero empezamos con Zaqueo, ¿verdad? Un resumen cortico. Jacqueline, adelante. Sí, pastor, quisiera compartirles del resumen. Tengo o escribí que Zaqueo devuelve el dinero a los pobres, ¿verdad? Cuando Jesús lo encuentra, y también que le dice que quiere ir a su casa a tener una cena con él y su familia. Cuando Jesús llega al Monte de los Olivos, cuando mandó a los 2 discípulos a la aldea y que le llevaran al burrito, ¿verdad? Que les había pedido. Jesús se monta y entró a Jerusalén. También cuando los fariseos reclamaron por qué querían que los reprendieran. Al llegar a Jerusalén, Jesús llora, ¿verdad? Porque visitó el templo y hablando que llegaría su hora en derramar su sangre por todos los pecadores del mundo. Y yo creo que ese sería mi resumen, Pastor Nixon. Gracias, Jacqueline. Muy bien hecho. Sí, cubrió todos los eventos de la historia. Muchas gracias. Sí, adelante. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, profe, aquí estoy. Profe, contar de Jason. pronto un poco, gracias, profe, contar un poco acerca de esa entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, una entrada como no muy común, no una entrada apoteósica ni muy grande, sino más bien quizás una entrada un poco mesurada, un poco tranquila, pero que la misma gente empezó pues a armar su situación de cánticos, de felicidad, de alegría, aunque Jesús entrando como en un pollino, queriendo pasar desapercibido, quizás podría decir yo, no sé, puedo estar equivocado, pero de pronto Jesús queriendo pasar desapercibido, el pueblo no lo dejó, no lo permitió, porque sabían quién era Jesús, escuchaban de sus milagros y de sus acciones de milagros. Entonces, creo que quería decir eso como para resumir un poco ahí la entrada a Jerusalén. Gracias. Muy bien dicho, Jason. Sí, aunque, como dijo, resumió muy bien, aunque nadie lo quería, ¿verdad? Sin embargo, la profecía que estaba dicha que el rey iba a entrar en Jerusalén, allá en Zacarías, capítulo 9, versículo 9, ¿verdad? Ya estaba escrito que iba a suceder así. Y claro, la gente se postró a sus pies como el rey, el único verdadero rey que realmente hizo algo que dejó huellas en la gente, en los creyentes de aquella época y en nuestros corazones también, ¿verdad? Hay manos levantadas aquí. Ramona, adelante. Parece que no está funcionando muy bien el teléfono. Julio Vargas, adelante, por favor. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. Buenas noches. En cuanto a la entrada de Jesús a Jerusalén y cómo la gente se volcó para alabarle, para darle la bienvenida,
es muy importante tomar en cuenta el contexto histórico de ese momento. Jerusalén estaba siendo controlada, dominada por el Imperio Romano. Los romanos dominaban y eso lógicamente era un país, una ciudad sometida, y la gente estaba molesta porque los impuestos iban para Roma, los soldados no trataban bien al pueblo de Israel, y entonces la gente tenía otros intereses muy diferentes. Es decir, el recibimiento a Jesús como rey era una esperanza para la gente, pero no entendían o no entendieron las razones correctas por las cuales Jesús estaba aquí. Jesús vino para salvarnos, para reconciliarnos con Dios, y no venía a ser el rey de Jerusalén, o sea, un rey terrenal. Y eso es muy importante entenderlo, porque a veces podemos creer, o sea, la gente no estaba clara del contexto, o sea, no le alababan, no le recibieron así, porque ellos tenían esperanzas que fuera a enfrentarse a los romanos. Y lo podemos ver después, más adelante, cuando los fariseos manipularon a la gente para que liberaran a Barrabás y no a Jesús. Quería hacer ese comentario, pastor. Gracias, Julio. Sí, muchas gracias. Sí, excelente punto, ¿verdad? Porque cuando estudiamos la semana pasada el Evangelio de Juan, justo ahí, después que las 5,000 comieron, lo quisieron hacer rey, ¿se acuerdan? Y Jesús, pues, les dijo que no, su reino no era de este mundo. Y la entrada triunfal es increíble analizar tanta gente alabando, ¿verdad? Hosana al Hijo de David, ¿verdad? Sálvanos ahora, la gente que gritaba. Y que 5 días después, esa misma gente lo gritaban, crucifícalo, porque como dijo Julio, ellos no iban a obtener lo que estaban queriendo, ¿verdad? Un rey que los librara de la opresión romana, un rey que les diera de comer, un rey que les diera el orgullo que habían perdido, ¿verdad? Y tantas otras cosas. Excelente. Entonces, vamos a continuar a Fabiola. Fabiola, adelante. Luego vamos. Buenas noches, pastor. Buenas noches, compañeros. Bueno, yo había visto varios problemas. Entre ellos, el primero, el problema de saqueo, que siendo recaudador era un pecador. Entonces, el primer problema, pecador, ¿se resuelve el problema? Sí, con saqueo se resuelve, porque cuando tuvo el encuentro con Jesús, Jesús mismo le dijo que ha llegado la salvación. El segundo problema también que yo había encontrado es acerca del burrito, del pollino. El Señor Jesús le dio las instrucciones a sus discípulos, me imagino que ellos fueron y le desataron, y hubo el dueño que le dijo que para qué, y entonces resolvió el problema porque se llevó al burrito para que se siente nuestro Señor Jesucristo. Y para mí el tercer problema también era que a pesar de las circunstancias de Jesucristo, porque desde el inicio de su ministerio siempre estuvieron los escribas y los fariseos, los saduceos y los ancianos estuvieron siempre tratando de ponerle, como se dice, zancadillas para tratar de matarle, hacerle quedar mal. Y sin embargo, a pesar de eso, cuando él entra en su entrada triunfal, la gente reconoce la profecía y le lanzan dice que le lanzan ahí las capitas y todo eso, y decían, salve el rey, hosana el hijo de David. Entonces, para mí se resuelven varios problemas que yo había encontrado. Gracias, Fabiola. Adelante, no puedo ver a otra persona, tiene ahí. Adelante, por favor. Yo, profesor, yo. Vamos a darle, espere un ratito, vamos a darle la oportunidad a... Gracias, Natalie. Porfirio, adelante, gracias. Ahora sí apareció su nombre. Sí. Profe, quisiera decir algo que me llamó mucho la atención y hace parte de la Academia Cristo, que he aquí tu paz. En el versículo 41, luego que Jesús hace la entrada triunfal a Jerusalén, dice que Jesús
al ya estar cerca, ya a las puertas de Jerusalén, dice que lloró. Jesús lloró y dice esta palabra: ¿cómo quisieras que hoy supieras lo que te puede traer paz? Lo que te puede traer paz, pero eso ahora está oculto a tus ojos. O sea, ellos no entendían que esa entrada triunfal que estaba haciendo Jesús era la que ellos tanto anhelaban y tanto esperaban, y la que les traía la paz. Pero como ellos tenían sus ojos vendados, no entendían, porque si leemos el contexto antes de pasar hasta allá, él habla una parábola sobre la riqueza. Hay una palabra sobre la riqueza. Y desde ahí, desde Zaqueo hasta allá, tiene un contexto que está hablando de la riqueza, y es un obstáculo tan grande que tenía estos fariseos y saduceos. Y cómo se va alineando Zaqueo más la parábola que él habla de la riqueza del hombre donde Jesús resalta y les dice que la administración de este hombre, la sagacidad que tiene este hombre para hacer riqueza. Y luego pasa a la entrada triunfal, y donde Jesús le está dando de entender que ellos estaban ciegos, que el verdadero rey les estaba entrando, y es aquí que la verdadera paz que ellos tenían no la habían visto, a pesar que se estaba cumpliendo la profecía. Gracias, Porfirio. Muy buen punto, muy buen análisis. Muchas gracias. Natalie, adelante. Creo que también en nuestro contexto actual, como anota el video, profesor, una parte importante de que nosotros, al igual que ellos, por nuestra naturaleza pecaminosa, buscamos que Dios provea un reino terrenal donde no suframos y no tengamos ningún dolor, ninguna prueba o ninguna tribulación. Y creo que cuando venimos realmente, cuando el don de la fe empieza a darse en nosotros, a crecer en nuestra vida, entendemos que ese reino está en nuestra vida, y que es la que nos sostiene por su palabra y en la obra perfecta y sin pecado que Jesús hizo durante su ministerio terrenal. Muchísimas gracias. Muchas gracias por sus comentarios. Y como vemos aquí, el momento más lindo de la vida de Zaqueo fue cuando Jesucristo le dijo con sus dulces palabras, ¿verdad? Bájate, quiero ir a comer en su casa. Yo creo que ese día fue el día más feliz para Zaqueo, como lo fue para usted y para mí, ¿verdad? Cuando de alguna forma escuchamos el dulce evangelio de la salvación y la vida eterna de forma gratuita, un regalo por la gracia de Dios, por la obra redentora de Cristo, ¿verdad? Sin que usted y yo hayamos hecho algo para merecerlo, ¿verdad? Sí, donde dice el verdad, pastor, el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Sí, ese versículo me da como, todavía se me pone la piel de gallina cuando leo ese versículo, ¿verdad? Sí, porque le dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, ¿verdad? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entre esa búsqueda, entre ese perdido, ¿verdad? Estoy yo y hemos estado todos, ¿verdad? Y por la gracia de Dios, Él nos ha rescatado. Muy bien, ¿de qué se trata la historia? ¿De qué se trata la historia? Profesor, que Jesús cumple, ay, perdón, compañero, que hable el compañero, perdón. Adelante, Jason. Gracias, Natalie, gracias, profe. Yo creo que hay un amor infinito. Me gusta cuando Jesús llega al monte de los olivos y llora al ver la Jerusalén que tanto aman, la Jerusalén que tanto amaba. Creo que es una muestra clara de su amor, de su pasión, de las cosas que lo movían a él y el traer salvación a su gente, ¿no? Entonces creo que sí es importante apuntar eso. Y con Zaqueo, definitivamente
el plan de salvación. Sí, él vino fue por los pecadores y establecer ese plan de salvación para todos los pecadores. Gracias, gracias, bien dicho. ¿Quiere acotar algo, Natalie? No, más que todo lo de las profecías del Antiguo Testamento, pero es una preguntita. Es que antes de que se me vaya. Yo acá, a veces, en el grupo que tengo, aquí a veces uso láminas o uso ayudas visuales. Sí. Pero que la consulta es que si puedo usarlas aquí o en la anterior pregunta de cuáles eventos ocurrieron en esta historia, ¿qué es más recomendable en esa pregunta o en esta? Ayudas así visuales, porque está la entrada triunfal y todo, entonces hay mucha ayuda visual que uno puede usar, ¿verdad? El burrito y las palmas y eso. Entonces, ¿dónde sería más recomendable? Buena pregunta, Natalie. Dependiendo el momento, usted va a ver conveniente si puede usarlas. No hay ningún problema en dónde usarlas, ¿verdad? Es el momento que encaje con la pregunta o con el comentario del grupo. Sería bueno. Muchas gracias, profesor. Sí, muy bien. Gracias. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? A cada uno de nosotros. Esto es una aplicación personal cuando leímos la historia, ¿verdad? Lo primero que resaltó en algo personal para mí era no sé si esto va a sonar bien, pero los fariseos siempre estaban con los ojos abiertos como los halcones, ¿verdad? O como las águilas, viendo en qué lío iba a meterse Jesús para criticarlo, ¿verdad? Y Ramona, adelante, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Está allí? Sí, profesor, ¿me escucha? Excelente, sí, le escuchamos. Adelante, por favor. En lo personal pude captar algunos pecados. El número uno es ser obstáculo al impedir que los demás vean a Jesús a través de nosotros, como lo hizo la multitud. O sea, fue un obstáculo que le impidió a Zaqueo, que era un pecador, que necesitaba de Jesús, que él llegara a Jesús. Pero por la misericordia de Jesús pudo llegar. Entonces, vemos que eso es un obstáculo que está vigente hoy en día. Gracias, Ramona. Sí, siga. También otro obstáculo, la murmuración, los reclamos sin razón y querer impedir que los demás hagan lo que nosotros no nos atrevemos a hacer. Gracias, Ramona. Porfirio, adelante, por favor. Yo quiero resaltar algo que Jesús o Dios en el monte Sinaí le había dado unas tablas y unos mandamientos que era: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y uno de los problemas que tenían los fariseos es que no amaban al prójimo y rechazaban por cualquier motivo a los demás. Y Jesús le dijo: este sí es un verdadero hijo de Abraham. Le recordó de que había para todos ellos una promesa, de que ellos eran hijos de un hombre de fe. Y le recordó de que Zaqueo también era un hijo. Él también era un hijo y que debíamos amarnos. Y ahí el segundo mandamiento: amarás a tu hermano como a ti mismo. Gracias, muy bien dicho. Sí, ese es el resumen que hizo Jesús, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Excelente. Sí, cuando es interesante el contexto, ¿verdad? Cuando los discípulos, los fariseos decían: nosotros somos hijos de Abraham, ¿verdad? Nunca hemos sido esclavos de nadie, ¿verdad? Y ahora en este contexto, Jesús le dice: este también es hijo de Abraham, ¿verdad? Jesús no está hablando de la sangre, de la conexión, sino está hablando de la fe, ¿verdad?
Y ahora que bien que mencionó a Porfirio, ese es uno de los problemas que nosotros todavía tenemos, ¿verdad? Criticar a los demás. A mí quiero que me amen todos, pero a veces es Profesor, difícil. Sí, adelante, Natalie, por favor. disculpe la interrupción así. Yo creo también otra cosa que me enseña, bueno, gracias a Dios, Dios me ha ido dando el entendimiento y tratando con mi persona, pero muchas veces en este contexto de que esperaban un reinado terrenal porque y lo alabaron y una semana después exactamente lo estaban crucificando. Pero algo que me queda muy claro, me ayudó mucho la materia de sacramentos, el bautismo y la oración, que muchas veces nos enfocamos en pedir, inclusive a veces peticiones de sanidad física, y Jesús no vino a eso. La misión principal fue a traernos salvación, el perdón de pecados. Su misión fue a traer ese camino, verdad, y la vida que lleva la vida eterna, que se cumplió en su resurrección. Entonces, creo que a veces nos enfocamos, tal vez no propiamente a pedir o riquezas o alimentos o cosas a nivel de bien material, a veces también en querer que Jesús dé sanidad y evitar dolores por pérdida de familiares o dolores físicos. Y no, la misión de Jesús fue venirnos a darnos salvación. Gracias, Natalie. Gracias, Natalie. Profe, Sí, adelante, Jason. Profe, yo quería comentar algo. En la última parte, Jesús le reprocha porque no conocen la visitación, el tiempo de su visitación. Y creo que es una falta grave en nuestras vidas el no saber el propósito de Dios para con nosotros, el tiempo de Dios para con nuestras vidas, el ser ignorantes. Hay un verso por allá en la Biblia que nos habla de mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, el no tener el conocimiento de lo que Dios quiere hacer con nosotros y ser sensibles al momento, al instante, a su voz. Gracias, Jason. Sí, todos hemos fallado en este aspecto. Pero vamos a decir, ¿verdad? Que es la gracia de Dios la que nos lleva a los pies de Cristo. Es el Evangelio. Es la palabra de Dios que nos muestra como un espejo en que fallamos nuestros pecados y nos lleva a la cruz de Cristo, ¿verdad? ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? ¿Alguien que no ha tenido la oportunidad de hablar todavía? Por favor, adelante. Fabiola. ¿Alguien más? A ver, yo veo el amor de Dios en lo que se salva cuando tiene Saqueo el encuentro con Jesús, le da la salvación. Excelente. Sí, siga. Y también el amor de él, que se cumple la promesa, que sabemos y tenemos la certeza que él es el Cristo, que le rechazaron los judíos, pero que nosotros le amamos por su misericordia, hemos tenido un encuentro con él. Gracias, Fabiola. Muy bien dicho. Excelente. Jesús vino a buscar y a salvar lo perdido. Y entre ellos estamos nosotros, ¿verdad? Jesús es mi rey, lo veo humilde el domingo de Ramos y ahora exaltado en gloria. Él me trae paz verdadera. La trajo para Saqueo, imagínense la vida de él. Y también pues a la gente que creó en Cristo el domingo de Ramos. Que después y gozo, pastor, gozo también, paz y gozo, creo yo. Un gozo que no se quita, igual que la paz, porque la paz la da él. Una paz espiritual y un gozo espiritual. Tiene toda la razón, Natalie, ¿verdad? Que ningún ladrón nos puede quitar, usurpar, porque eso viene del Señor. Excelente. ¿Qué me enseña Dios a pedir y a hacer en esta historia? Adelante, Jason, y luego vamos con Jacqueline.
Profe, yo creo que en la historia de Zaqueo, Dios nos enseña a pedir como esa serenidad, esa tranquilidad de que Dios puede obrar como Él quiera, ¿sí? Jesús puede estar con quien quiera. Creo que eso, y lo que Dios puede hacer, pues yo creo, profe, que lo que Dios puede hacer es algo muy grande. Perdonar a un hombre como Zaqueo, darle a Zaqueo la revelación de volver de quedar en paz con la gente y de no fallar más, de no pecar más. Entonces creo que son esas dos cositas en la historia de Zaqueo, ¿sí? Como llevar a que el Espíritu Santo redarguya los corazones y todas estas cosas, creo que es importante. Gracias, Jason. Adelante, Jacqueline. Gracias, pastor. Solo quería decirles de que nos enseña que por su gracia somos salvos en su nombre y gloria, y que Él viene a nosotros cuando se lo pedimos, pastor, porque Él es justo y tiene salvación. Gracias, Jacqueline. Adelante, Natalie. Creo, profesor, que así como Jesús me buscó a mí, Dios me buscó a mí por medio de personas que me llevaran ese evangelio de verdad y salvación, pues llevarlo a otros, llevar la salvación de Cristo en todo tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, en todo lugar, y que en amor a Él, en gratitud a Él, en esa medida de obediencia por exaltarle a Él, pues dar frutos de arrepentimiento, ¿no? Esos frutos no solamente lo exaltan a Él, sino también sirven como un medio para que otros vean la vida que tuvimos antes y lo que somos ahora en Cristo Jesús. Gracias, Natalie. Sí, una cosita que me gustaría mucho que recordemos, ¿verdad? Quizás la ilustración rapidita, ¿verdad? Es como si uno de nuestros hijos, un niño pequeño de 2 años, tiene un juguete, ¿verdad? Y va el otro hermanito y la hermanita a quererle quitar ese juguete. Va a pelear, ¿verdad? No lo va a dejar. Imagínense Zaqueo, que era multimillonario, era rico. El rico pues quiere más plata, ¿verdad? Quiere más y más. Pero lo que transformó el corazón de Zaqueo no fue sus deseos de cambiar su vida. Fue Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? El Evangelio es el que transforma nuestros corazones y pone en nosotros el querer vivir una vida según la voluntad de Dios. Porque nadie que sea motivado por la ley no hace las cosas con gozo, ¿verdad? Siempre el Evangelio de Cristo es la motivación espiritual que nos lleva a servir al Señor, que nos lleva a servir a los demás, que nos lleva a amar a los demás, así como Cristo nos ha amado. Siempre va a haber errores, siempre va a haber defectos, porque seguimos siendo seres humanos, pero esa es la motivación que dura para toda la vida, ¿verdad? Excelente. ¿Cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? Julio Vargas, adelante, por favor. Hasta el momento. Julio, adelante, le escuchamos. Pastor, ¿me escucha? Sí, adelante. Yo creo que esta historia de Zaqueo es muy oportuna conversarla con aquellas personas que tú les hablas de Cristo y te dicen, no, Dios no me va a perdonar, mi vida ha sido muy complicada, he sido un gran pecador, etcétera. Y yo creo que esta historia es muy linda para decirle, mira Zaqueo era un ladrón, era un recaudador de impuestos, nadie lo quería en su lugar. Y mira, el Señor, Él lo llamó. Él ni siquiera lo podía ver, pero Jesús lo vio primero. Entonces, Jesús no hace excepción de personas. Yo creo que es muy oportuno para esa gente que dice que para Él no hay Dios, para Él no hay salvación. Cristo está a la puerta y es un Dios perdonador, es un Dios misericordioso y yo creo que es muy oportuno en estos momentos para hablarlo. Gracias, Pastor. Hermano.
Gracias, Julio. Bien dicho. Scott, rapidito, ¿tiene algún comentario, por favor? El comentario que tengo yo de la pregunta que usted ha hecho, el último pregunta, pero para mí el evangelio para compartir en cualquier momento, no sea como uno día puede ser, pero cualquier momento puede evangelizar a la persona para entender la palabra de Dios. Por eso levanto mi mano. Gracias. Totalmente de acuerdo. Bien dicho. Sí, hermano. Gracias. Excelente. En los minutos que nos queda vamos a enfocarnos a ver qué pasó en la Semana Santa, ¿verdad? Nosotros siempre llegamos al viernes, jueves santo, viernes santo, pero vamos a ver qué sucedió durante la Semana Santa, ¿verdad? Sí, parece ¿dónde está el video? Sí viene, sí viene. Otro. Ya llegó. Muy bien. Entonces aquí está el Domingo de Ramos. Está ahí porque está en la lista el día de... El Domingo de Ramos, entrada triunfal en la noche. Jesús se queda en Betania, ¿verdad? El lunes Jesús maldice la higuera y despoja el templo otra vez. ¿Se acuerdan cuando iba Jesús y le dio hambre, tenían hambre? Y fueron a buscar algunos frutos en la higuera y no cargó, no tenía frutos y Jesús pues lo maldijo y murió. Murió la higuera. El martes pasa el día enseñando con parábolas. Los sacerdotes y los maestros de la ley vienen a ponerle trampas. Jesús tiene fuertes palabras para ellos, ¿verdad? Los llama hipócritas. También enseña a los discípulos acerca de los últimos tiempos y la destrucción de Jerusalén, que sí se cumplió, ¿verdad? En el año 70 fue destruida, que no quedó una piedra sobre piedra, como dijo Jesús. Miércoles el Sanedrín se pone de acuerdo con Judas para que lo entregue a Jesús, la Corte Suprema. Como ya sabemos, ¿verdad? Estaba compuesta, integrada por 70 hombres, precedido por el sumo sacerdote. Era lo máximo, la Corte Suprema, ¿verdad? Lo más importante. Ellos hablaban de asuntos relacionados con la guerra, con otras cosas. También de la pena de muerte, aunque en esa época el Imperio Romano tenía el único poder para aprobar o desaprobar. Entonces, eso sucedió esos días. El Jueves Santo, Jesús les lava los pies a sus discípulos, celebra la Santa Cena de la Pascua y va a Getsemaní, donde Jesús ora y es arrestado. Viernes Santo, Jesús comparece ante el concilio judío, Pilato, Herodes, otra vez a Pilato, y luego lo llevan al Gólgota para ser crucificado, muerto y sepultado por nosotros. El sábado, acuérdense ustedes que verdad que todo lo hicieron al apuro. El juicio que hicieron no era un juicio válido porque no habían testigos y lo hicieron en la noche. Ellos mismos tenían sus propias leyes, sus propias reglas, pero no lo aplicaron con Jesús. La cosa era deshacerse de él, cumplir con todo lo que tenían que cumplir antes de que llegara el día de descanso. Domingo, Jesucristo resucita de entre los muertos. Natalie. Profesor, no, una consultita. Es que Sí. Yo deseo el tema de la primera cena del Señor, pero este resumencito que usted nos está dando está tan bonito. Yo lo pudiera ocupar como un preámbulo al tema de la Santa Cena. Sí, Natalie, adelante. Sí, es como para tener. Está bonito, ¿verdad? Como una antesala. Sí, tener como un resumen de lo que pasó en la Semana Santa. Sí, gracias, Natalie. Excelente, entonces eso fue lo que sucedió la Semana Santa, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo hasta el último suspiro se trabajó enseñando a sus discípulos. Desde la cruz, usted y yo sabemos las palabras hermosas que dijo Jesús: perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Todavía el amor de Cristo mostrándole
a sus enemigos que estaban en contra de él. Excelente la pregunta final, el resumen. ¿Por qué es tan importante para nosotros la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén? Vamos a pasar aquí unos minuticos, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Natalie primero. Porque se cumplen las profecías del Antiguo Testamento en Jesús. Se cumple esa entrada triunfal, estaba descrita con detalle en el Antiguo Testamento. Excelente, muchas gracias. ¿Alguien más? Profe. Sí. Evidentemente sí, creo que lo más importante es que se cumple la profecía. Pues, ¿sabes qué me gusta, profe, de esa situación allí? Que él lanza otra profecía, ¿sí? Entonces se cumple algo del Antiguo Testamento y Jesús lanza otra profecía, otra palabra más que, como tú lo decías hace un momento, en los años 70 se cumple. Entonces quería decir eso nomás. Gracias. Adelante, Scott. Ok, profe, para mí, veo porque está muy importante, pero para mí, veo si Jesús Cristo no había resucitado, pero nosotros como cristianos ahora no va a tener como esperanza en nada, porque si Jesucristo mismo dice que él es hijo de Dios y se murió y no se resucitó, nosotros no va a poder decir que ahora somos cristianos, pero tampoco no vamos a tener como esperanza cuando nosotros murieron y después nosotros sabemos que va a resucitar de nuevo. Por eso la resurrección de Jesucristo para nosotros igual como la triunfa para nosotros igual, porque si él no había resucitado, nosotros tampoco no va a tener ni fe y no podemos predicar a la persona, dice que cuando se murieron igual se van a resucitar. Eso pienso yo. Gracias, Scott. Aleluya, aleluya. Bien dicho, Scott. Excelente. Profesor, Entonces, y la otra ya se puede contestar. Ya de una vez, sí. Bueno, yo quiero contestar porque es impresionante esa parte de los frutos de la fe de Zaqueo, como usted explicó ahora. Él operó ahí mismo porque dijo que a los que defraudó les iba a dar 4 veces más, iba a dar, o sea, todo lo que tenía. Sabemos que, como usted dijo ahora, hay personas ricas que están en el mundo que entre más tienen, más quieren. Y Zaqueo era el jefe de recaudador de impuestos y muchos de sus bienes fueron de forma fraudulenta, o sea, impuso más carga económica al pueblo. Y él ahí le dice, antes de que Jesús le digo, la salvación ha llegado a esta casa, él le dice que va a entregar todo aquello que le hizo esa vida de pecado, que fue el ídolo de su vida, que fue el amor al dinero. Él se estaba desprendiendo de eso, ¿no? Gracias, Natalie. Bien dicho. Muy bien. Adelante, Porfirio. Bueno, yo puedo decir que Zaqueo era un hombre audaz, inteligente. Zaqueo pensaba las cosas, no actuaba a la ligera. Él sabía lo que quería. Era un hombre decisivo. Pero dentro de él había una necesidad muy grande. Él quería conocer a Jesús. Él sabía que conociendo a Jesús iba a cambiar su vida, porque él expresa lo que en verdad, al tener contacto con Jesús, le ofrece todo lo que en verdad era él. O sea, Zaqueo se entregó de alma y cuerpo ante Jesús, diciéndole quién era él. Y Dios vio la necesidad en él y le dijo, no, tú eres el hombre que nosotros aquí necesitamos. Esa plática también le va a ayudar al ministerio. Gracias. ¿Usted cree que Zaqueo no pudo haber ayudado al ministerio a Jesús? No pudo haber, claro que de alguna manera un hombre que pudo haber estado ahí. En mi concepto personal, si yo soy un hombre que tengo el anhelo y el deseo, y veo la necesidad que hay en el pueblo de Dios y la necesidad que Jesús, él mismo dice que él da, si alguno le ha robado, yo creo que
Saqueo pudo haber aportado su grano de arena al ministerio de Jesús. Sí, gracias, Porfirio, bien dicho. Fabiola, adelante. Bueno, para mí Saqueo era un pecador como nosotros. Y aquí me viene lo del joven rico. El joven rico decía que él era bueno, que cumplía todo, pero cuando Jesús le dijo que que venda todo lo que tiene y dese a los pobres, él no quiso. A diferencia de Saqueo, él también era un hombre millonario, pero apenas tuvo ese encuentro con Jesucristo, él enseguida reconoció sus pecados y quiso seguir de verdad a Jesús, reconociendo que él ha defraudado y que quería dar a las personas que ha hecho daño. Gracias, Fabiola. Excelente. Entonces, ya para concluir estas dos preguntas, sí, muchas gracias por su participación. La primera es que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ¿verdad? No importa la forma como él ingresó a Israel, pero recibió la alabanza y la gloria del único verdadero Rey. Para usted y para mí es un gozo enorme que el Rey, el Hijo de Dios, haya llegado a Jerusalén a proclamar, ¿verdad?, su victoria sobre la muerte, sobre el diablo y el infierno, que después de su muerte y su gloriosa resurrección, el Rey no solamente hizo lo que vino a hacer, sino que reina por toda la eternidad. Amén. La segunda es el Saqueo. Nosotros nos enfocamos en la obra de Cristo y el resultado, ¿verdad?, de lo que esa obra hizo en la vida de Saqueo, ¿verdad? Volviendo al pasaje bíblico, dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la razón, ¿verdad? Nosotros elogiamos la actitud de Saqueo, pero sobre todo eso, si Cristo no hubiera llegado a su vida, ¿verdad?, lo hubiera pasado por allí, hubiera ido a su casa, hubiera compartido el evangelio, nada de eso hubiera pasado. Es la misma reacción, es el mismo resultado que el Señor Jesucristo provoca en cada uno de nuestros corazones, los frutos de fe. Excelente, entonces vamos a hablar de las 4 Cs aquí, ¿verdad? Hoy nos toca considerar, son 7 preguntas, y ya hablamos de captar, hablamos de contar, y hoy vamos a hablar de considerar. Son 7 preguntas, ¿verdad? ¿Quiénes son los personajes en esta historia? Ya hablamos, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetos? Hay un micrófono que está abierto. ¿Cuáles son los objetos de la historia? ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Se resuelve el problema, ¿verdad? Todos estos 4 conceptos nos ayudan de forma maravillosa a recordar la historia. Habían estos personajes, estos objetos. ¿Dónde ocurrió, verdad? Nos motiva a buscar más información que nomás leer el pasaje bíblico. Entonces, ¿verdad? Es estos conceptos, estos 4 Cs me ayudan mucho en lo personal, ¿verdad? Porque eso me ayuda a recordar más la historia bíblica y a aplicar a mi vida, ¿verdad? Porque hay objetos, hay personajes, hay lugares, hay problemas, dificultades, se solucionó o no se solucionó el problema. Entonces, es algo que estamos aprendiendo y ustedes lo van a usar en un futuro cercano, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre la... Profe, Sí. ¿cuándo tenemos que pasarte lo que nos dijiste en la primera clase, que es la grabación del video, de todo? ¿Cuándo tenemos que hacer eso? Excelente, muy buena pregunta, Jason. Eso es justo después que terminan las 8 lecciones. Entonces, yo les voy a enviar el proyecto final, es como las instrucciones de cómo van a hacer, cuánto tiempo les van a tomar, las instrucciones específicas de la historia que van a hacer ustedes. Entonces, como por ejemplo ya en la lección
6 por ahí, 5 o 6, 5 vamos a hacerlo más práctico. En la lección 5 ya les voy a enviar el proyecto final para que tengan esa instrucción de las 4 Cs y todo eso. Gracias por su pregunta. Excelente, entonces, ¿alguna otra pregunta? Fabiola, ¿tiene alguna pregunta o nomás dejó la mano levantada? Perdón, dejé la mano levantada, perdón. Está bien, excelente. Bueno, hermanos, vamos a cerrar con una oración. Padre bendito, postrados a tus pies, te damos infinitas gracias por tu entrada triunfal. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, llegó glorioso a la entrada triunfal a Jerusalén, la ciudad de paz. Pero en esa ciudad pronto iba a haber sangre, iba a haber lágrimas, iba a haber disturbios, iba a haber todo, Señor. Pero al final de todo eso, tú triunfaste sobre la muerte, sobre el diablo y sobre el infierno. Y todo eso lo hiciste por cada uno de nosotros. Es maravillosamente ver que el Rey de Reyes murió por sus súbditos. Te damos gracias, Padre Celestial, por ese regalo que tú nos diste mediante la muerte y la gloriosa resurrección de Jesucristo. Tú nos has perdonado de todos nuestros pecados, de todas nuestras iniquidades, y nos das la promesa de la vida eterna en el cielo. Señor, te damos gracias porque nosotros, al igual que Zaqueo, Señor, tú llegaste a nuestras vidas. Tú nos limpiaste con tu palabra, con el evangelio. Tú nos lavaste con tu sangre, Señor Jesucristo, y plantaste en nuestros corazones la fe para que, motivados espiritualmente en gratitud eterna por todo lo que has hecho y sigues haciendo por nosotros, no hagamos otra cosa que compartir el evangelio alegremente con todas las demás personas, dándote honra, gloria y todo lo que hagamos y digamos siempre, Señor, que sea para tu honra y para tu gloria. Todo esto oramos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Buenas noches, queridos hermanos y hermanas en Amén. Cristo. Gracias por A todos.